del estudio de la clase de hoy, que es la leucopoiesis o el estudio de la serie blanca. Entonces, mencionábamos también nosotros que la serie blanca va a ir evolucionando desde el mieloblasto, bueno, desde la célula madre, realmente célula madre, luego el mieloblasto o el monoblasto, hasta llegar a las células maduras en sangre, neutrófilos y monocitos, y estos ustedes ya saben que son transitorios en sangre periférica, luego van a los tejidos. Entonces, la leucopoiesis, que se da en médula ósea, tenemos una relación en la médula ósea de mieloides con eritroides de 3:1, es decir, en médula ósea hay más mieloide, componente mieloide que eritroide. Hay una producción diaria de 1.5 millones de glóbulos blancos, y los neutrófilos segmentados pues tienen un tiempo de 7 a 10 días en la médula ósea antes de ser liberados a sangre periférica. Mencionábamos ya la célula madre mieloide o linfoide, el linfoblasto, mieloblasto para obtener neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y el pronormoblasto para llegar a los glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos blancos realizan la mayoría de su función en los tejidos. Por lo tanto, por sangre periférica es un estado transitorio. Eso quiere decir que a lo largo del día, que los recuentos de glóbulos blancos pueden variar, sí, porque los glóbulos blancos no están, o sea, pasan por sangre, pero llegan a tejidos al final, ¿no? Entonces puede ir variando. Reservorios, existe reserva marginal, que son los que están localizados alrededor del endotelio vascular, y los circulantes. Y el vaso alberga una cuarta parte de la población de glóbulos blancos. La maduración de los glóbulos blancos, de los leucocitos, pues van a ir cambiando, y nosotros podemos ir diferenciándolos por estos criterios, por estos patrones. Una proporción núcleo-citoplasma alta inicialmente, o sea, inicialmente la célula tiene más núcleo que citoplasma, y mientras va madurando, pues va a ir cambiando esta proporción, ¿no? El núcleo va a ser más pequeño y el citoplasma más abundante. Patrón de cromatina. La cromatina va de laxa, que es en la inmadurez, a condensada en la madurez. Entonces, cuando ustedes les reporten, se observan células con cromatina laxa, asócienlo con inmadurez, ¿ya? Presencia o ausencia de nucleolos. Generalmente esto lo utilizamos para describir a los blastos, ¿no? Cuando hay blastos, mencionamos si es que hay presencia de cuántos nucleolos o no tiene, ¿no? Para poder identificar si por ahí puede ser mieloide o no. Calidad citoplasmática y presencia de gránulos, ¿no? Los gránulos también a nosotros nos ayudan, bueno, ayudamos como laboratorio al hematólogo cuando identificamos blastos con gránulos, porque por ahí puede orientarlo a una mieloide en lugar de una leucemia linfoide. ¿Cuáles son los estadios de maduración? Los estadios de maduración de los neutrófilos van desde mieloblasto hasta el segmentado. Entonces, tenemos mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda y segmentado. ¿Es importante esto? Sí. Conocerlo, sí. Si bien es cierto, no es normal encontrarlo en sangre periférica, para ustedes, si en algún momento les dicen que hay blastos, pues ya saben que es patológico. Según la OMS, mayor o igual a 20% de blastos en sangre periférica es diagnóstico de leucemia aguda. Repito, según la OMS, mayor o igual a 20% de blastos en sangre periférica es diagnóstico de leucemia aguda. Entonces, por favor, revisen en sus hemogramas, en sus resultados, porque nosotros sí lo comentamos, ¿no? Le agregamos si es que observamos o le colocamos alguna observación. Ya nos ha pasado que siempre trabajamos en coordinación con el hematólogo y le habíamos informado acerca de un caso de leucemia. Nos pregunta, ¿dónde está el paciente? Estaba en emergencia. Bueno, vamos a ver al paciente, nos hemos ido con el hematólogo y la paciente ya estaba su historia clínica en admisión porque le estaban dando de alta. Entonces, ojo, la paciente tenía diagnóstico de leucemia y ya era para hospitalizarla. Entonces, tengan por favor cuidado. Promielocito. El promielocito es más grande, tiene un núcleo grande y miren, sus gránulos son
muy toscos. Entonces, también existe una leucemia que se llama leucemia promielocítica. Si a ustedes les reportan promielocitos, alerta, ¿no? Porque puede ser una leucemia promielocítica. ¿Y qué es lo característico? ¿O por qué una leucemia promielocítica es una emergencia verdadera? Porque los pacientes con leucemia promielocítica hacen alteración en el trastorno o hacen trastornos de coagulación. Pueden hacer una coagulación intravascular diseminada y el paciente fallece por sangrado. Entonces, una leucemia promielocítica es una emergencia. Entonces, ojo, tengan cuidado. La presencia de mielocitos y metamielocitos generalmente se asocian a una infección. Generalmente, no siempre es así. Existen también trastornos mieloproliferativos, como la leucemia mieloide crónica, donde se observan estas células, ¿no? Mielocitos y metamielocitos. Y el bastón, el abastonado, el que aún la medicina interna, aún los libros de medicina interna, de cirugía, lo refieren como una célula inmadura. En laboratorio ya no queremos tomarlo como tal, porque hay mucha diferencia o hay muchas diferencias entre los microscopistas para poder identificar a un bastón. Entonces, como no hay coincidencias, pues dicen, mejor no lo tomemos como inmaduro. Sin embargo, aún dicen, ¿no? La desviación a la izquierda es presencia de bastones. No necesariamente es así, pero es lo que en alguna bibliografía todavía se refiere. Y los segmentados, que ya son las células maduras. Los recuentos, ¿qué información me da el hemograma de la serie blanca? Tenemos el recuento de leucocitos y la fórmula diferencial. El recuento de leucocitos, conteo de glóbulos blancos, depende mucho de la edad del paciente. No es lo mismo tener un recién nacido que puede tener como valor normal hasta 20.000 leucocitos que un adulto donde lo normal es hasta 10.000, ¿no? Entonces, depende de la edad, del hábito tabáquico, del consumo de hormonas, del embarazo. Por ejemplo, una gestante puede tener ligera leucocitosis, 11.000, 12.000, y para ella es normal. Es más, puede tener bastones y en el embarazo es normal, a diferencia de una mujer no gestante. Los rangos referenciales pediátricos varían más que los rangos en adultos. Se reportan en miles de millones por millón, por 10 a la 9 por litro. Y bueno, existe un coeficiente de variación dependiendo de del recuento leucocitario. Cuando se hace la fórmula diferencial, ¿qué es la fórmula diferencial? Cuando ustedes le entregan el hemograma, le dicen recuento de blancos, 10.000. Fórmula diferencial, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos y basófilos. Y les dicen 20%, 30%, 40%. Esa es la fórmula diferencial. La fórmula diferencial puede entregarse en dos tipos de valores: valores absolutos y valores relativos. Los valores relativos son los porcentajes, de 40, 60%, 30%. Los valores absolutos son los que me dan en cantidades exactas de los leucocitos, que es más útil. Por ejemplo, si yo quiero evaluar neutropenia, no nos guiamos de los valores relativos, no nos guiamos de porcentajes, sino de valores absolutos. La neutropenia es cuando tenemos recuentos de neutrófilos menor a 1.500. Menor a 1.500, neutropenia leve. Menor a 1.000, neutropenia moderada. Menor a 500, neutropenia severa. Eosinofilia. La eosinofilia, en alguna bibliografía ustedes lo van a leer, más del 10% de eosinófilos, más del 8%, más del 15%. Pero la eosinofilia también se evalúa por recuentos absolutos. Más de 500, estamos hablando de una eosinofilia. Entonces, cuando ustedes le entreguen un reporte, ustedes van a tener que evaluar su hemograma o el recuento diferencial mejor con los valores absolutos. Es lo que el hematólogo lo primero que le va a decir. ¿Cómo están los neutrófilos? No le vayan a decir normal por el porcentaje. Obtengan o hagan sus recuentos absolutos. Acá están los valores relativos versus los absolutos. El conteo relativo se refiere al porcentaje y el conteo absoluto al conteo derivado del recuento de leucocitos total, ¿no? Este analizador lo presento no por hacer propaganda a la marca, sino porque es el que tenemos en el hospital.
Este es el hematológico de 5 diferenciales, que es un MinRay BC 6200, que nos hace recuento de reticulocitos, nos hace recuento de plaquetas ópticas, nos hace recuento de los glóbulos rojos nucleados, ¿no? Hematíes nucleados, nos da porcentajes también, y nos dan estos gráficos que a nosotros nos ayuda mucho. En el caso del patólogo clínico está muy pendiente de estos gráficos para poder validar un resultado. Que tenemos acá los distintos grupos poblacionales, el equipo los clasifica o los va separando según estos dos criterios, side scatter y forward. El forward es el tamaño y el side scatter es la granularidad interna, la complejidad interna de los gránulos. Entonces, mientras más arriba esté la célula, más grande es. Mientras más a la derecha esté la célula, más compleja o más gránulos tiene. Mire, estos son los eosinófilos, que son los que tienen más gránulos en comparación al resto. ¿Ya? Entonces, así nosotros nos vamos guiando. Si vemos células por aquí, son muy grandes, menos complejas, pueden ser blastos, entonces vamos evaluando el gráfico. ¿Qué parámetros nos da el hemograma? Ya lo mencionábamos de los leucocitos. Tenemos el recuento de leucocitos y la fórmula diferencial en porcentaje, que es la relativa, y en absoluta. Nosotros tenemos acá los neutrófilos, por ejemplo, que observamos normalmente en sangre periférica, con 2, con 3 lóbulos, con 4 lóbulos, con 5 lóbulos. De 3 a 5 es lo normal. Más de 5 estamos hablando de hipersegmentados, estaríamos sospechando de una megaloblástica, y tenemos acá los inmaduros. Entonces, cuando hablamos de inmaduros, si hay presencia de inmaduros, decimos que hay una desviación a la izquierda. Si tenemos acá neutrófilos hipersegmentados, tenemos a la desviación a la derecha. Y miren acá como la distribución normal, que va desde de algunas bandas hasta los neutrófilos con 5 lóbulos, hacia acá, hacia la derecha, que ya mencionábamos, anemia perniciosa, hacia la izquierda, una infección severa con presencia de inmaduros, metamielocitos y bandas, y si ya tenemos presencia de mieloblastos, estábamos hablando de leucemia aguda, promielocitos, de leucemia promielocítica, y si observamos todos estos, es una leucemia mieloide crónica. Entonces, del recuento de glóbulos blancos nosotros podemos obtener valores normales o leucopenias cuando son valores menores a 4.000 leucocitos por microlitros, o leucocitosis cuando son valores mayores a 10.000 leucocitos por microlitro, ¿no? Entonces, en los casos de leucopenia tenemos aquí ejemplos, y en el caso de leucocitosis también, generalmente asociado a infecciones bacterianas, ¿no? La fórmula diferencial de la que ya habíamos hablado. Reacción leucemoide. ¿Qué es una reacción leucemoide? O también llamada leucoblastosis o leucoeritroblastosis. Leucemoide, el oide, ya saben que es parecido a una leucemia. Entonces, es aquellos recuentos que son muy altos, recuentos altos, pero que me pareciera una leucemia, pero que no lo es, ¿no? Generalmente está asociado a infecciones, endocaritis infecciosa, neumonía, septicemia, quemaduras, etc. Ahora hablemos un poco acerca de las neoplasias de las células hematopoyéticas, ¿no? O sea, son el cáncer en la sangre. Son un grupo de enfermedades malignas en la sangre. Aquí lo que caracteriza a esta neoplasia es una proliferación clonal. Es decir, si hablamos de una leucemia mieloide aguda, quiere decir que la célula madre mieloide se va a clonar. Y entonces existen muchísimas células madres mieloides, muchos blastos, que no llegan a madurar. A eso se refiere, hay una proliferación clonal autónoma y anormal de las células que dan origen al resto de células normales de la sangre. Infiltran la médula ósea, la sangre periférica y otros órganos, ¿no? Entonces, puede infiltrar médula ósea en sangre periférica, que ya es cuando observamos los blastos en sangre periférica. Otros órganos, por ejemplo, lean acerca de cloroma, que es un cloroma,
que es una infiltración de tejido óseo, y puede presentarse como un proceso agudo o crónico. La evolución de una célula sanguínea, una célula madre sanguínea, va a pasar por varias etapas para convertirse en una madura. Cuando hay alteración de esta maduración, pues hay una proliferación clonal y una neoplasia de células hematopoyéticas. Perdón. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una neoplasia hematológica? Va a depender de la neoplasia y del tipo de presentación, aguda o crónica, ¿no? Manifestaciones inespecíficas como fatiga, cansancio, debilidad generalizada. Tenemos entonces, mencionábamos las leucemias crónicas y las agudas. Las leucemias crónicas son de curso indolente y hasta 50% son por hallazgos casuales. Muchas veces llega un adulto mayor para hacerse un control, le piden un hemograma, encuentran anemia y tiene algún tipo de leucemia crónica. Principalmente en el adulto mayor, leucemia linfoide crónica. A diferencia de las leucemias agudas, que estas sí manifiestan rápidamente una clínica, las manifestaciones van a depender del déficit de qué células hay, ¿no? Generalmente el paciente tiene anemia, hay un síndrome anémico, tiene trombocitopenia. Clínicamente vamos a observar los signos clínicos de una trombocitopenia, petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia, hematuria, melena. Los leucocitos en una leucemia aguda inicialmente pueden estar aumentados, podemos tener 50.000, 80.000, 100.000 leucocitos, o pueden estar, y al final va a terminar en leucopenia. ¿Por qué? Porque la médula se obstruye tanto que no permite la salida hacia sangre periférica. Entonces, en las leucemias agudas, los leucocitos pueden ir desde leucocitosis marcadas hasta leucopenias. Puede haber síndrome infiltrativo o un trastorno metabólico. El síndrome infiltrativo es por implantación anómala de estas células clonales en cualquier tejido. Puede ir al hígado, vaso, tener hepatoesplenomegalia, a las adenopatías, ¿no? Adenomegalias, cutis leucémica, dolor óseo por expansión de la médula ósea, tejido blando, infiltración en el tejido blando, observando sarcoma granulocítico, infiltración en testículo, en el sistema nervioso central. Por eso a los pacientes que tienen leucemia aguda se les toma muchas veces, se les hace punciones lumbares para obtener líquido cefalorraquídeo y evaluar si hay o no células infiltrativas, encías y cualquier sitio. El trastorno metabólico va a resultar de una hiperproducción de las células y un aumento de apoptosis, ¿no? Van a terminar muriendo muchas células. ¿Cuáles son estos trastornos metabólicos? Acidosis, aumento de LDH, hipercalemia, hay muerte celular, salida de potasio a sangre, hiperuricemia y aumento de la beta-2 microglobulina. Por eso es que cuando un paciente tiene 100.000 leucocitos, pues se le debe dar algo para disminuir esa cantidad de células para evitar el trastorno metabólico. La OMS en el 2008 ha realizado la última clasificación de las células o de las neoplasias hematológicas, ¿no? Entonces, divide o va a clasificarlas dependiendo de sus características morfológicas, citoquímicas, inmunofenotipo y genética. Con esta genética se ha avanzado bastante porque se puede llegar a tener algún pronóstico de la enfermedad dependiendo de los genes que te presente el paciente, de las alteraciones genéticas que presente un paciente, ¿no? Entonces, la OMS clasifica las neoplasias dependiendo si es de la serie mieloide, si es linfoide, si es de mastocitos o célula cebada, o si es histocítica o de célula dendrítica. Las mieloides van a derivar de progenitores de la médula ósea y las linfoides, obviamente, de los linfocitos T o B. Tenemos las neoplasias mieloides. Dentro de las neoplasias mieloides tenemos estos 4 grandes grupos. Vamos a hablarlo como grupo, no vamos a ahondar porque realmente son muchísimas neoplasias mieloides. Tenemos, por ejemplo, la mieloproliferativa, a la cabeza, leucemia mieloide crónica.
La leucemia mieloide crónica está asociada a una alteración cromosómica, que es el cromosoma Filadelfia, ¿no? Con una traslocación de BCR a BL, cromosomas 922. Entonces, esta alteración genética se asocia con la leucemia mieloide crónica. Blastos menor o igual a 20%. Esto apréndanselo, porque cada vez que ustedes les digan blastos mayor o igual a 20% es aguda, leucemia aguda. Puede ser mieloide o linfoide, pero es aguda. Mielodisplásica, su mismo nombre lo dice, hay displasia, hay alteraciones en la maduración, hay displasia en las líneas mieloides, es decir, voy a tener displasia en la serie roja, voy a tener displasia en la serie blanca, en neutrófilos, por ejemplo, y voy a tener displasia en las plaquetas. ¿Ya? Entonces, en la serie roja puede haber presencia de hematíes nucleados en sangre periférica. En la serie blanca podemos tener neutrófilos hiposegmentados, hipogranulares, y en la serie plaquetaria pues hay presencia de macroplaquetas o plaquetas gigantes. Mielodisplasia o mieloproliferativa y la leucemia mieloide aguda, que ya mencionábamos, con blastos mayor o igual a 20% en médula ósea o sangre periférica. Y las neoplasias linfoides, que pueden ser derivar de precursores linfoides, donde tenemos a las leucemias de células B o T, y las de linfocitos maduros. Entonces tenemos inmaduros, que son las leucemias, y los maduros. Tenemos acá, miren, leucemias agudas, mieloblástica o linfoblástica, ¿no? La linfoblástica, del mismo nombre, lo dice, es una leucemia donde la clona es de linaje B o T, más frecuente en niños. ¿Ah? La mieloblástica es la clona de células mieloides. Puede haber cuerpos de Auer, que son estos bastones, o bastones de Auer, que ustedes observan acá. Realmente, morfológicamente, en sangre periférica podemos decir, parece linfoide, parece mieloide, parece. No podemos llegar a una conclusión, salvo que los blastos tengan estos cuerpos de Auer, donde nosotros decimos definitivamente es mieloide. Después, morfológicamente, podríamos dar una aproximación diagnóstica, pero el diagnóstico final se hace con estudio de médula, con estudio de citometría de flujo y con estudio de citogenética. ¿Ah? Y en las leucemias crónicas tenemos dos tipos, la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfática crónica. La linfática crónica, más frecuente en adultos, realmente ambas es frecuente en adultos. Hay proliferación y acumulación de linfocitos pequeños, maduros, son maduros, a diferencia de la aguda, que son inmaduras, aquí sí hay maduros. El paciente el hemograma del paciente va a tener linfocitosis marcada, linfocitosis de 20.000 a 50.000. Miren, estos son leucocitos maduros, y algo que se asocia, que ustedes lo van a leer, son las manchas de Gumprecht. Entonces, ustedes le reportan un paciente con leucocitosis, linfocitosis y manchas de Gumprecht, asócienlo con una leucemia linfática crónica. La leucemia mieloide crónica también tiene hipercelularidad. Estábamos hablando acerca del marcador citogenético como cromosoma Filadelfia. Hay traslocación en el cromosoma 922 con el oncogen BCR-ABL. Esto es lo característico de una mieloide crónica. En la lámina periférica es una lámina académicamente muy bonito, académicamente, porque, bueno, el paciente tendría esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se observan todas las series, toda la línea inmadura de los mielocitos. Vamos a observar metamielocitos, vamos a observar mielocitos, podemos observar blastos, pero en menos del 20%. Es así como se presenta la leucemia mieloide crónica. Miren, estos donde estoy colocando el puntero, el cursor, son glóbulos blancos. Esta es una foto de una lámina de un paciente del hospital. El paciente tenía 400.000 leucocitos, lo normal es de 4.000 a 10.000. El paciente tenía 400.000 leucocitos, ¿no? Esta es una lámina A4, 4X. Full, está lleno de leucocitos. Este ya es el aumento total de 1000X, donde observamos distintas células. Este es un blasto, este es un mielocito, miren sus gránulos, ¿no?
Tenemos acá otro mielocito, pero este es un mielocito de la línea eosinofílica. Estos gránulos son de eosinófilo. Este es otro mielocito, también eosinófilo. Entonces, este es un metamielocito. Entonces, miren la diferencia entre este campo y este campo que también está a 1000 de aumento total. ¿Cuántos glóbulos? Esto es lo normal. Tenemos 1, 2, 3, 4 glóbulos blancos y miren cuántos observamos acá. Obviamente el paciente, su diagnóstico es de una leucemia mieloide crónica. Este es un reporte de otro analizador, un analizador que tuvimos antes, donde también nos da recuento de leucocitos con la fórmula diferencial absoluta relativa. Tenemos la serie roja, las plaquetas con las constantes plaquetarias, los reticulocitos, miren lo que les mencionaba, low, medium y high fluorescence. Entonces, toda esta información que se las muestren y que no sepamos interpretarlo, pues es una pérdida de tecnología, ¿no? Bien. Eso sería todo. Como les mencioné, es un tema bastante amplio. No hemos tocado la serie plaquetaria porque ya corresponde a otro tema y nos extenderíamos más. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna pregunta? Creo que nos pasamos de la hora. Bien, si no hay preguntas, entonces... Doctora, la bibliografía, ¿de dónde? La bibliografía. He tomado de... ¿A ustedes les mostró el doctor el libro de medicina de laboratorio? Antonosi, creo que es. Sí, solamente Antonosi ya nos dijo. Antonosi, ¿verdad? Bueno, ahí explica bastante. Yo he tratado de resumir realmente muchísimo la parte de leucemias, que está muy parecida a su aula virtual, pero de ahí podríamos tomarlo como referencia bibliográfica. ¿Sí? Sí, doctora. Listo. Bien, alumnos. Entonces, muchas gracias. Doctora, ¿ya nos podría pasar sus diapositivas, por favor? Sí. El delegado es Joseph, ¿verdad? Sí, doctora. Joseph, yo tengo su correo, a él le envío para que les envíe a ustedes las diapositivas. No hay problema. Gracias, Muchas gracias, doctora. Muy bien, alumnos. Entonces, con el grupo de práctica nos vemos el día de mañana. Sí, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Doctora.